casi 20 conectados, entre los cuales puedo anotar y siempre dándole como le dije, la felicitación, sobre todo por su dedicación y su presencia desde España, al doctor Javier García Luengo, y desde luego también a la doctora Virginia Aspe, que está Alma también abogada, fuera y feliz día del libro. Eso. Feliz Oye, día y del libro a todos. Hola Javier, hola Robert. a Hola, la, hola. ¿Qué a la tal, doctora Virginia, Virginia Robert? que se encuentra también en los Estados Unidos. Ana, también nos da mucho gusto verte siempre y reconociéndoles su valor Hola, por estar presentes buenas a tardes. esta hora allá en España. Nuri, bienvenida también, que allá por parte de la academia. No sé por ahí quién más esté ya conectados, pero bueno, es una tarde cálida aquí en la Ciudad de México, a pesar de que parece que va a llover, pero pero bueno, con buen clima dentro de todo y bueno, pues sobre todo muy contentos de reunirnos los académicos para escuchar a Robert Ball. Falta un minuto, que empezamos siempre en punto y al final, pues los comentarios, si cada quien los quiere hacer, puede aprovechar el chat o bien levantar la mano para que también lo podamos escuchar de viva voz, ¿verdad? Bueno, me voy a permitir leer un brevísimo resumen de la trayectoria del doctor Roberto Bay, para que algunos en la academia sobre todo sí lo conocemos, pero quizá un público más amplio no, y por eso me permito precisamente eh, eh, leer esta semblanza. El doctor Robert Bay tiene la licenciatura en Ciencias Forestales en el Colegio Forestal en la Universidad de Siracusa, Nueva York. Su doctorado en Biología de la Universidad de Harvard, con la tesis doctoral Ethnology of the Tarahumara, Chihuahua. Profesor titular de Biología en la Universidad de Colorado en los Estados Unidos y ha sido investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1981, del cual fue director. Sus campos de especialidad incluyen etnobotánica, botánica económica, florística, taxonomía y biosistemática de las plantas vasculares y la historia de la botánica. Ha publicado múltiples artículos en los campos de su especialidad, tanto en revistas de investigación como de divulgación científica. Entre los reconocimientos internacionales con los que ha sido distinguido, está en inglés, perdonen por el acento, pero Distinguished Economy Botanist. Si lo hubiera leído la doctora Aspe, seguramente su inglés sería mejor que el mío, pero bueno. Y miembro de número de nuestra Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, entre otras. Su contribución al establecimiento y promoción de los jardines botánicos mexicanos ha sido agradecida al recibir el reconocimiento vitalicio como miembro honorario de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos AC. Debido a sus contribuciones a la botánica mexicana, recibió la medalla al mérito botánico por la Sociedad Botánica de México en el 2019. Recientemente, fue reconocido por su contribución pionera a la etnobiología en México por la Asociación Etnobiológica Mexicana. Y con base en sus oportunidades de visitar colecciones botánicas e instituciones históricas en los Estados Unidos y Europa, ha podido rescatar especímenes olvidados y notas de campo de algunos botánicos que han contribuido a la formación de la etnobotánica tanto en Estados Unidos como en México. Pues Robert, te admiramos profundamente, te damos la palabra y tengo entendido que vas a pasar un PowerPoint y bienvenido. Perfecto, y bienvenidos los académicos, bienvenidos el público que nos sigue y adelante Robert, te escuchamos. Ok, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Rubén, ya está proyectado la imagen.
Pues sí, se ve por lo menos el Sí, título ya. ok, muy bien. Ok, pues me da mucho gusto de compartir con ustedes algo de la investigación que estamos realizando en UNAM y en particular que tiene que ver con la historia de Nueva España y después de independencia con México. Antes de iniciar, pues quiero reconocer que este trabajo incluye aportaciones de varias personas, en particular mis colegas de investigación de campo, como Levario, mi esposa Edelmira Linares y colega Tom Janota, pero también varias personas del Instituto de Biología que está en la lista aquí, tanto en la biblioteca como en zoología y botánica, ha aportado mucho en este presentación. Y es muy importante para mí reconocer la inspiración para investigar desde este punto de vista que he recibido de mis maestros, tanto de licenciatura como de posgrado, y también colegas mexicanos que han compartido conmigo la visión mexicana. Vamos a tocar aquí 5 puntos cuando hablamos de la ciencia humboldtiana en Nueva España y después su transición a México, el oeste de Estados Unidos. Entonces, este va a ser el programa de avance que vamos a tener y así podemos tratar de evaluar cómo ha avanzado la ciencia humboldtiana en nuestro país. Primero vamos a averiguar qué es la Nueva España septentrional. Esta es una zona geográfica que ha tenido más de 3,5 siglos de cambios y este ha influido mucho en la ciencia como conocemos hoy en día. En particular, podemos ver aquí en el siglo XVIII que la Nueva España extendió desde el istmo de Panamá hasta Alaska y cubrió gran parte del continente norteamericano. Y entonces, esta zona tiene una gran diversidad cultural y gran diversidad biológica también. Que vamos a hacer es enfocar a la zona que se llama the Trans-Mississippian West. Esta es la zona que era la parte norte de Nueva España y básicamente podemos ver en el mapa cómo casi 2/3 de Estados Unidos hoy en día era parte de esta región del norte de España y esencialmente cubre la zona desde el río Mississippi que dreina la mitad de esta parte del continente hacia el Pacífico. En términos de la visión de este continente, pues ha sido muy desconocido por varios siglos. Por un lado, una gran parte del continente a mediados del siglo XVII fue desconocido. Luego, con el trabajo de Humboldt, y podemos ver aquí sus mapas, pues todavía sigue desconocido en términos de la estructuras ecológicos y también las culturas, y principalmente habla de la cresta de las montañas pedregosas, que quiere decir las montañas roquosas que está señalado aquí en rojo. Y este fue básicamente el reto tanto de los españoles y los mexicanos como después varios exploradores extranjeros. Vamos a hacer una breve explicación de la ciencia humboldtiana. Este realmente puede ser todo un semestre de discusión, pero básicamente voy a enfocar a los principios. Aquí, en parte, los registros de observaciones directas del campo fue sumamente importante. También la documentación con muestras de especímenes con datos de espacio, tiempo y contexto. Y el enfoque transdisciplinario, no nada más de una sola disciplina, pero cómo integrar disciplinas de varias ciencias.
También Humboldt enfocó a la caracterización intercultural, interacción entre varias culturas, y a final de cuentas, él quiso tener sus resultados que tenía interés para toda la humanidad. Y por medio de esta visión, él promovió una red de correspondencia a la escala mundial, como las redes sociales que tenemos hoy en día, él promovió en su manera hace más de 2 siglos. Y también él promovió los logros de las instituciones para promover el conocimiento para compartir con la sociedad. Entonces, la sociedad fue un elemento fundamental en su investigación, a la cual promovió la popularización y democratización de la ciencia a nivel mundial. Y esta ciencia, él quiso tenerlo sensorial. ¿Qué quiere decir? Que gente puede visualizar los resultados, aunque ellos no han tenido oportunidad de visitarlo en persona. Ahora, cuando Alexander von Humboldt llegó a México, hubo un cambio en su paradigma de investigación, un paradigma que enfocó más a la utilidad de las plantas para el hombre. Aquí podemos ver en resumen su trayectoria cruzando el Atlántico, varios años en el noreste de Sudamérica, donde realmente hizo su fama en términos de la ciencia natural. Y por un año salió de Guayaquil hacia México y tuvo una estancia aquí de poquito más de un año antes de regresar a Francia. Entonces, realmente, una quinta parte de su viaje al mundo fue aquí en México. Él fue el primer investigador extranjero de recibir permiso de explorar esta zona. Había exploradores anteriores, pero sin permisos. Y Carlos IV pues, fue fundamentalmente interesado en tener la visión de este ingeniero minero y naturalista sobre las bondades y problemas de Nueva España. Entonces podemos ver aquí, fue el primer extranjero para recibir este permiso, y en 1827, aunque no tuvo residencia aquí después de su primera visita, recibió la nacionalidad mexicana, y también en centenario de su muerte, benemérito de la patria. Aquí está la estatua de Humboldt, que está hoy en día en la Alameda en la Ciudad de México, por los que quieren visitarlo. Y parte de su prioridad fue la publicación, tanto científica como popular, de sus resultados de trabajo de campo, como su integración a las ciencias, artes y literatura a nivel mundial. Su última obra fue publicado un año antes de su muerte, el famoso Cosmos. Ahora, debido a su interés de interculturalidad, él formó parte de círculos intelectuales europeos de la época, en parte compartiendo con su hermano Wilhelm von Humboldt, que fue un filósofo, lingüista y diplomata muy importante de la época. Y aquí a la derecha podemos ver una de las ilustraciones donde él está en su reuniones semanales con gente como Schiller y Goethe. Entonces, él realmente fue una persona con intereses múltiples y compartió esta información a todos los niveles. Una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que una carta de 1822 a su hermano, como parte de esta discusión intelectual, él propuso que México será el centro de un instituto para estudios de ciencias naturales en las partes elevadas de América. Obviamente podemos recordar que en esta época fue una lucha contra la corona española, y pues él
estaba muy consciente de la importancia de desarrollar la ciencia en instituciones aquí en México y Latinoamérica en general. Su aportación en las ciencias está resumido, por ejemplo, aquí en el famoso mapa de Chimborazo, viendo la distribución de plantas del trópico hasta zonas alpinas y la relación con factores ambientales, etcétera. Entonces, aquí pues vemos el detalle que él aplicó a 4 años en Sudamérica. Sin embargo, cuando llegó a México, él cambió radicalmente su enfoque científico y decidió de cambiar el estudio a la utilidad de los vegetales que ofrecen a la sociedad. Y, por ejemplo, una de las plantas de interés en este momento fue cochinilla, porque España tuvo monopolio sobre la producción de este tinto natural tan importante. Y después que anunció los Estados Unidos hace 24 horas, ayer, que ya es legal de poner tinta sintética a la comida y medicinas de Estados Unidos, lo mejor va a ser una nueva producto natural para México. Pero la cosa también interesante es que él enfocó a varios grupos de plantas útiles, como podemos ver aquí, para fibra, para medicina, para textiles, tintas de alimentos. Fue muy similar al enfoque al grupo de españoles de la Real Expedición a la Nueva España, que salió de México unos meses antes de su llegada. Y entonces parece que él siguió este interés, que también tiene su base en el interés de Carlos III de reevaluar los datos de Francisco Hernández, que él colectó en el siglo XVI. Un grupo de plantas que llamó mucho la atención al Humboldt y Bonpland, su botánico compañero, fue los cactus. En este particular es interesante ver que en este momento había nada más 5 especies de cactus mexicanos conocidos en Europa. Hasta aquí podemos ver en una ilustración del siglo XVII, el cultivo de Opuntia, es el famoso nopal, que es huésped de la cochinilla, insecto cochinilla, pero había poca información sobre este grupo de plantas. Y aquí podemos ver las rutas de exploración de Humboldt y Bonpland y distribución de estas especies, que ellos encontraron las especies conocidas por este momento. Sin embargo, él oyó de otros exploradores de la Nueva España, de otras plantas, cactus en particular, muy importante. Y en particular habló de saguaro y también de biznaga. Aquí tenemos el mapa de nuestros colegas cactólogos en el Instituto de Biología de la distribución de la diversidad de especies en México. Hay más de 500 especies de cactus. Y podemos ver que la ruta de los exploradores de Humboldt no entró a las zonas de mayor diversidad. Y por eso tenemos muy pocos muestras colectadas por Humboldt. Sin embargo, él hablaba de otros exploradores y documentos en la Ciudad de México y aprendió, por ejemplo, aquí en azul oscuro, de un cactus cilíndrico de Vieja California de alturas extraordinarias. Ese que hoy en día conocemos es saguaro. Aquí a la derecha arriba tenemos una ilustración de un jesuita, misionero jesuita en Baja California, que dibujó este cilíndrico cactus muy alto, y de un lado la primera ilustración científica a mediados del siglo XIX, hecho por la expedición de la Comisión de Límites entre Estados Unidos y México. Entonces, aunque él nunca puede verlo directamente, él
estaba en contacto en su red social del momento con Emery y con Engelman para conocer más detalles sobre cactus icónico mexicano. También el tercer cactus más grande conocido en el mundo en este momento, cuando él publicó en 1849, el Verocactus wilsonii, y podemos ver su distribución en la línea azul aquí, que Wilson's, un correspondiente de él, un médico alemán que vivió en Estados Unidos en este momento, mandó información y fue descrito como una nueva especie también en este momento. Entonces, aunque Humboldt no puede ver y conocer y descubrir este grupo de plantas icónicas de México, él mantuvo interés a lo largo de su vida y sus publicaciones. Creo que una de las cosas más importantes en este cambio de paradigma fue el mapa de la zona de tierras incógnitas. Ese es en parte basado en su mapa, que ha generado mucha discusión si realmente Humboldt fue un espía para Jefferson, el presidente de Estados Unidos en este momento o no. Yo creo que no tiene ninguna base, pero si vemos su mapa, podemos ver que la parte del norte de Nueva España, todo eso, es casi vacío. Esas son las provincias marcado aquí en rojo, y podemos ver aquí está hablando de tierra incognito, del peligro de la pachería, de los indígenas bravos que mataron gente y cosas así. Hasta documentó en el mapa de presente de este toro mexicano, el bisonte, que fue basado en el trabajo de Francisco Hernández del siglo XVI. Pero realmente hubo un gran desconocimiento de las culturas y recursos naturales de la zona. En comparación a los reinos centrales aquí, que podemos ver está repleto de nombres de lugares, de varios asentamientos, capitales, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo de Humboldt fue para promover la gente de explorar más esta zona de México. Pues en el siglo XIX, la mayor parte de las exploraciones por parte de los españoles, franceses, británicos, estadounidenses, prusianos y rusos fue por la costa, desde Acapulco hasta Alaska. Y hay varias relaciones, pero realmente poca información sobre aspectos de ciencia natural y cultural de esta zona. Fue hasta 1820 cuando empezaron desde San Luis, Missouri, grupos de exploraciones para penetrar esta zona hacia lo que hoy en día conocemos de México. Entonces, mucho de nuestro conocimiento viene de exploradores en búsqueda de recursos naturales, en el comercio, en este momento contrabanda, con los Estados Unidos. Entonces, este unió con el camino Tierra Adentro o el camino con el camino Santa Fe para proporcionar productos comerciales a los mexicanos del norte. Y otra vez para recordar que en esta época estos exploradores estaban buscando registrar sus observaciones en sus jornadas y sus libretas, colectando muestras de científicos, y muchas veces cambiaron su perspectiva sobre la sociedad y el terreno y compartieron esta información. Y vamos a verlo en una perspectiva diacrónica más adelante. Nada más quiero resaltar aquí de estos exploradores, Samuel Guzmán, que es el famoso historiador sobre imperio y exploración en las Américas, resalta que en esta época hubo un cambio grande en términos de la perspectiva de exploración.
se cambió de motivos de curiosidad y sobrevivencia, porque los exploradores tuvieron que vivir de los animales y las plantas que encontraron en la naturaleza. Se cambió a aquellos basados en la ciencia humboldtiana. Entonces, aquí es el impacto principal de Humboldt en abriendo la ciencia en esta región. Para este estudio, hemos leído y documentado hacia un inventario de viajeros post-humboldtianos en esta zona de Trans-Mississippi, la zona de río Mississippi hacia el Océano Pacífico. Y tenemos como 43 referencias que hemos utilizado, y desde lo cual hemos encontrado 219 especies de plantas. Vamos a nada más analizar 100 especies. Pero una cosa interesante es que para la taxonomía científica moderna, basamos la nomenclatura, el nombre científico, en el nombre binomial basado en el sistema linneano. Y es más o menos de 1754. Y podemos ver hasta la época de Humboldt muy pocas plantas que hemos encontrado en las fuentes históricas fue descrito por la ciencia. Entonces Humboldt realmente tuvo una desventaja para la descripción científica. Pero después de Humboldt entraron las muestras de vario a los jardines botánicos del vario de mundial para su descripción. Aquí podemos ver la misma gráfica y podemos ver aquí las fuentes de información abajo. Por ejemplo, tenemos relaciones geográficas de España, de las expediciones reales, pero realmente tiene muy poca información en términos de nombres científicos. Y con la independencia de México, en principio del siglo XIX, pues se truncó la aportación de España. Nosotros, para entender estas fuentes, tanto relaciones geográficas como exploradores, tenemos que basarnos en la etnonomenclatura, que quiere decir el nombre de las plantas que ellos registraron entre los grupos indígenas. Y para la parte científica en la ciencia humboldtiana, la presencia de muestras del vario, que quiere decir este tipo de muestras que ven aquí en esta muestra prensada de una planta de yucca baccata, es un yucca plátano, una planta comestible, pues empezaron a colectarlos al inicio de la época humboldtiana y hoy en día seguimos documentando con este tipo de muestras. Inicialmente fue los españoles, británicos, franceses, prusianos y rusos que aportaron estas muestras, pero a partir de 1820, pues las exploraciones de británicos y americanos dominaron la ciencia en este momento. Pero también una cosa para la etnobotánica que es importante son muestras etnobotánicas. Pero estas muestras no van a ser colectados y curados por los museos hasta 1860. Y aquí podemos ver un ejemplo de unos exploradores, Palmer, y quien colectó esta muestra del vario, pero también colectó la planta útil, en este caso el fruto, que es muy dulce, y también la forma de procesar un tipo de gelatina que fue comido por los grupos indígenas en el norte de Nueva España y después que fue el suroeste de Estados Unidos. Entonces aquí es como podemos evaluar el valor científico de estas exploraciones. Y había varios otros exploradores. Muchos de nosotros aprendimos que fueron hombres, que fueron en este caso, por ejemplo, John Wesley Powell, famoso explorador del río Colorado, y también antropólogo que entrevistaron varios grupos indígenas y publicó sus datos en varias publicaciones oficiales de Estados Unidos. Pero estudiando las muestras encontramos varias mujeres. Uno de ellos fue Elaine Powell, su hermana. Su hermana casó con el topógrafo de la expedición y ella quedó en los campamentos
cocinando y todo eso, pero también entrevistando a las mujeres indígenas. Y ella colectó varias plantas comestibles. Por ejemplo, aquí está Amaranthus leucocarpus. Es un tipo de alegría. Podemos ver la alegría aquí, que mide 1 milímetro en diámetro, muy chiquita. Aquí está la muestra que ella colectó y mandó a Harvard, a la Jardín Botánico de Harvard, donde lo cultivó y descubrió como una nueva especie. Entonces las mujeres también participaron en esta actividad. Desafortunadamente ya está extinguido esta especie y vamos a ver más adelante por qué. Pues vamos, no voy a entrar al modelo para análisis, pero quiero explicar brevemente que vamos a exponer los resultados de esta investigación en una gráfica aquí, donde estamos interesados en la continuidad biocultural. Se acuerda que Humboldt está interesado en estudios transdisciplinarios y de varias culturas. Y vamos a enfocar de varios grupos originarios y su conocimiento de la planta y su utilización de cada planta, de los 100 que hemos estudiado. Y también vamos a plasmarlo utilizando varios factores geográficos, como Humboldt era un hombre de mapas, pues esta forma de investigación es muy apropiado. Y cuando hablamos de continuidad, vamos a verlo desde el punto de vista diacrónica y vamos a usar un punto de vista de Kubler. Kubler fue un famoso analista de arte precolombiana y su extinción en la época colonial en México. Y él define continuidad en términos del conjunto de un elemento y un contexto. Entonces vamos a ver como elemento el nombre de la planta y el contexto en términos de categoría de uso. Hay varias formas de hacerlo, pero dejamos así en forma sencilla. Y si es una continuidad en la forma diacrónica, vamos a ver que la planta y su uso antes de 1900, que quiere decir al final del siglo XIX, es igual al el mismo elemento en contexto hoy en día, o no hoy en día, pero en el siglo XX. Y sí está una descontinuidad que quiere decir que esta combinación no sobrevivió o no es igual en el siglo XX. Y podemos poner aquí un valor entre 0 y 1 para estos registros. Y entonces, con un ejemplo de información botánica del siglo XIX. Aquí está Edward Palmer otra vez, que colectó muchas plantas y documentó con muestras de plantas útiles para indígenas de Estados Unidos, publicado en la revista de la época de American Naturalist, más reconocido en esta época, pero también tenemos más de 50 otro tipo de referencias. Y para el siglo XX hay una recopilación de etnobotánica de esta región hecho por un amigo antropólogo, Dan Moorman, y podemos ver, viendo la bibliografía, que la mayoría de las referencias fue publicado después de 1900. Entonces aquí tenemos la segunda parte de análisis diacrónica. Y al final de cuentas que queremos saber es cómo está el riesgo de estas plantas como recursos bioculturales y su pérdida. Si tenemos una planta que es muy abundante en la región y tiene un valor de 1 o cerca de 1 en continuidad, pues ponemos una estrella verde aquí, porque pues ya todavía está con nosotros y tiene su importancia. Pero como parte del programa de conservación hoy en día en el estudio de biodiversidad mexicana, es ver plantas de riesgo y cómo podemos trabajar con ellos. Vamos a buscar plantas que tienen una restringido distribución geográfica y los grupos indígenas, pueblos originarios, han perdido el uso o reconocimiento de la planta. Y pues aquí tenemos otros extremos donde una planta que sigue importante hoy en día, aunque tiene una restricción en su geografía. Entonces,
juntando toda esta información, salimos con una gráfica aquí, así. Por un lado, si la continuidad continuó a lo largo del siglo, pues esperamos que los puntos lleguen aquí, esta línea aquí, más o menos igual. Pero como podemos ver, es muy diferente la historia. Tenemos en particular muchas plantas medicinales que han perdido su uso hasta su reconocimiento por grupos originarios. Y en el caso de plantas comestibles, pues todavía existen plantas que tienen un grado de continuidad. Sin embargo, podemos ver en ambos casos, hemos sufrido una pérdida a lo largo de 2 siglos de la importancia de estas plantas. Vamos a ver en términos de nuestra aplicación de este modelo. Como el Instituto de Biología estamos interesados en identificar plantas que son de alta prioridad para conservación. Entonces, vamos a enfocar un par de ejemplos aquí en este área para ver cómo la ciencia humboldtiana está aplicada hoy en día. Mira, aquí está una planta, la barba de viejo. Es una planta ornamental hoy en día en varias partes de México y Estados Unidos, pero tiene una baja índice de continuidad y correlación geográfica aquí. Tiene una distribución en la gran parte de la zona montañas rocallosas hasta Sierra Madre Occidental. Todavía, entre paréntesis, nos falta mapas para México, pero ya estamos en proceso. Esta planta fue registrada por un botánico, Geyer, un alemán que trabajaba para Estados Unidos e Inglaterra. Él documentó la planta como una nueva especie, escrita por el británico Hooker, Kew Gardens. Pero él habla de esta planta que los indígenas utilizaban la raíz para meter en las raíces, para meter en las narices de los caballos cuando caen los caballos. Se acuerda que en esta zona de Trans-Mississippi West, en las planicies, los caballos eran la forma tanto de transporte como de guerra, o en este caso de diversión, con sus apuestos. Y si cae un caballo, fue importante que se levante el caballo lo más rápido posible. Y él documentó que lo metió raíz en la raíz y se levantó. Pues viendo esta aplicación, este uso etnoveterinario, pues ya un estudio recientemente salió que sí tiene una química presente que estimula a los caballos para levantarse. Entonces, pues ya aquí está la estructura química para los que están interesados de levantar sus caballos si se caen. Una planta para nosotros que es importante y tiene un bajo índice de continuidad también es chuchupate. Chuchupate es una planta que crece otra vez en las montañas rocallosas y en la Sierra Madre Occidental de México. Es una planta que los franciscanos documentaron en las relaciones topográficas que enviaron a España después de la expulsión de los jesuitas, y habla de la importancia de esta planta chuchupate en varias de sus misiones. Cuando llegaron los mineros al suroeste de Estados Unidos, después del trato de Miguel Hidalgo, encontraron varias plantas medicinales de interés. No lo pudieron identificarlo, pero porque no fueron conocidos por la ciencia, pero estaban muy interesados, y este colegio de farmacia analizó esta planta chuchupate, o también como estaba llamado en Nuevo México, Osha. Entonces, pues ya el uso de estas plantas fue bien conocido, pero ha sido sujeto a extinción por varias causas. Y aquí, en nuestros análisis, cae en nuestro cuadrículo bajo aquí. Entonces, es un candidato para conservación. Este también es importante porque hasta hoy en día está comercializado. Y aquí ustedes pueden comprarlo en
en Internet. Entonces hay una gran demanda y gran saqueo de esta planta en los bosques, aunque está muy limitado. Entonces, en particular, los rarámuris, los tarahumara's, estaban interesados en su conservación. Nos acercó con una petición formal de promover su conservación in situ. Entonces, parte de este proyecto aquí, pues salió este proyecto financiado por PAPIT de la UNAM, de hacer unos inventarios y un manual para conservación y propagación de sus plantas medicinales. Y una de las plantas, en este caso, es chuchupate. También, en términos de si hay una necesidad de conservar la planta utilizando biotecnología, pues hemos desarrollado técnicas para producción in vitro, tanto de la planta para su trasplante en el bosque, como la producción del principio activo in vitro para la comercialización. También hemos identificado los principios activos en colaboración con los colegas químicos y su eficaz en términos de uso, en particular como gastroprotector. Esa es una de las plantas que UNAM ya tenía patente porque resultó que los chinos piratearon mi correo electrónico con la tesis del alumno y intentaron de patentarlo en México. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Protección Intelectual nos alertó y UNAM ya tiene la patente para esta planta, en la cual si sale un beneficio económico, reparte los beneficios con la comunidad rarámuri en Chihuahua. Un ejemplo de una planta de alto índice de continuidad es Kinikinik. Kinikinik era una mezcla de varias plantas que ustedes pueden ver aquí para su uso sagrado en términos de recepción de visitantes para ser tratados para promover comercialización. Y aquí, por ejemplo, es una ilustración de formando la pipa de paz en la expedición de Lewis y Clark. Y podemos ver aquí la pipa en su uso, intercambiando con los exploradores de Thomas Jefferson. Y aquí está un ejemplo de la pipa. Este mezcla tiene varios elementos, pero tres principales es un tipo de arbustos y también un tabaco. Y muy interesante que el tabaco es nativo nada más a California, pues fue intercambiado entre grupos indígenas hasta planicies de Trans-Mississippi West. Entonces, pues es una planta que sigue hoy en día porque es una planta ceremonial, es una planta ritual que aprecian los grupos indígenas hoy en día. Afortunadamente o desafortunadamente había una apropiación biocultural para el comercio y otra vez si usted entra al internet, pues ya puede comprar su Kinikinik comercializado. Entonces, pues hay provocación de muchas dudas sobre la apropiación por nuestras sociedades. El último aspecto que quiero compartir con ustedes es la fragmentación de la aspiración humboldtiana en México. Humboldt, si podemos recordar, Humboldt quiso establecer un gran instituto central para las Américas liberadas en México. Este fue precisamente después de su experiencia en México en 1803 a 4, porque en este momento la Real Expedición Botánica de Nueva España, de Carlos IV, salió de México. Y al final de cuentas, nunca publicaron sus resultados, nunca lo compartió la ciencia con el público, que fue fundamental para la ciencia humboldtiana. Y hasta hoy en día todavía estamos encontrando resultados de esta expedición. Por ejemplo, los famosos cuadros de Monsignor Cesey que UNAM y siglo XXI publicó hace como ya 13 años.
todavía estamos descubriendo los beneficios de esta expedición. Pero Humboldt lo publicó inmediatamente después del regreso. Este tuvo un impacto porque fue después de Humboldt y von Plant, pues fue el establecimiento del Museo Nacional Mexicano, que morfó en varias formas del Instituto Médico Nacional durante la época porfiriana y después de la época porfiriana, durante la Revolución Mexicana, se formó como Dirección de Estudios Biológicos y en 1929 se transformó al Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México. Nosotros somos herederos de los conocimientos, las muestras, etcétera, de toda la trayectoria de ciencia en México. Obviamente, entre 1845 y 1862 fue un movimiento de continentalismo en Estados Unidos, conocido en parte como Manifest Destiny, que fracturó México, fracturó la Nueva España, fracturó esta gran región que fue dominado por los españoles y mexicanos por cuatro siglos. Y fracturó en términos de varios programas de investigación científica, pero en este momento aplicó la ciencia Humboldtiana, como hemos mostrado anteriormente. Y había varios grupos de estudios geológicos y también estudios de biología y estudios para proyectar las vías de ferrocarril. Y este fue hasta finales, casi la final del siglo XIX. Y mencionamos anteriormente de John Wesley Powell. Él convirtió su grupo de investigación al Bureau of American Ethnology, que hoy en día es parte del Smithsonian Institution, parte del Museo Nacional de Estados Unidos. También la parte biológica, esta fue la parte cultural. La parte biológica transformó a the United States Biological Survey, un grupo que vivió en términos de investigación hasta 1940, cuando fue incorporado al Servicio de Conservación de Pez y Vida Silvestre en Estados Unidos, que sigue hoy en día. Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado para cerrar. El impacto de exploraciones científicas humboldtianas tuvo un impacto muy fuerte en los Estados Unidos. Y Gutschmann presenta el argumento que gracias a este punto de vista de exploración, la colonización del oeste de Estados Unidos fue diferente a los europeos. Fue un contraste muy importante en el sentido que la información y el manejo de los recursos en la región fue de interés nacional, no al interés especial. Y como fue en el caso de México, obviamente la Revolución Mexicana cambió esta situación después. Pero en este sentido, durante el siglo XIX, la información y la aplicación de formas de manejo de recursos en la región cambió. Y podemos ver hoy en día este mapa de Estados Unidos, donde podemos ver al este del río Mississippi a muy pocos terrenos bajo custodio del gobierno federal. Pero si vamos al oeste del río Mississippi, todo este terreno está bajo control, bajo manejo por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero también se ve una cosa muy triste que vamos a ver un poquito más adelante. Estos puntos rojos son las reservaciones. Fue una reducción cultural de esta zona y en lugar que estos grupos, más de 100 grupos indígenas, 100 pueblos originarios que tuvo manejo y vivió de recursos bioculturales de esta zona, fue restringido a pocos lugares en la zona.
Aquí es un ejemplo. Aquí está la vista del río Colorado cuando la Comisión de Límites lo documentó. Y hoy en día, si ustedes van a volar desde México hasta Los Ángeles, puedes volar sobre este punto, pero ustedes no van a ver agua pasando desde Estados Unidos a México. El río Colorado en México, entre Sonora, Baja California, es seco. Y también, debido al manejo de este recurso, los grupos indígenas ya perdió su agricultura, en particular una agricultura muy particular de semillas y chiquitas y pastos que vimos, por ejemplo, que colectó Mrs. Powell. Entonces, podemos ver que el desplazamiento de los indígenas puede explicar en parte la discontinuidad, la pérdida de continuidad de conocimiento y usos de recursos, biorecursos culturales. Y aquí está como era la distribución de más de 200 grupos o 200 pueblos originarios desde el norte de México hasta el sur de Canadá en el siglo XVIII. Y hoy en día, el siglo XX y siglo XXI, podemos ver la reducción de estos grupos en Estados Unidos. En términos de México, este sesgo de conocimiento en el norte siguió. Se acuerdan que la Real Expedición y Humboldt mismo concentraron sus exploraciones al centro-sur de México. Si vemos hoy en día en los avarios, un estudio que hizo CONABIO, de Comisión Nacional sobre Uso y Conocimiento de Biodiversidad, podemos ver en los avarios mexicanos, tenemos un montón de muestras del centro y sur de México, pero muy pocos de sitios colectados en el norte de México. Entonces sigue este sesgo desde la época humboldtiana y de Nueva España en México. Y si vemos los avarios de Estados Unidos, ellos tienen mayor representación de muestreo de biodiversidad en México que en nuestras propias instituciones. Entonces, el sueño de Alexander Humboldt de tener un centro nacional o internacional de biodiversidad de México, todavía no hemos realizado. También mencioné el Biological Survey de Estados Unidos. El Biological Survey de Estados Unidos, al final del siglo XIX, fue liderado por C. Hart Merriam, que fue etnógrafo e ecólogo. Y él promovió la exploración de Estados Unidos y de México. Por ejemplo, aquí está el primer exploración de biodiversidad de México hecho por el gobierno de los Estados Unidos de 1892 a 1906. Entonces, aunque la ciencia humboldtiana se inició en México, fue los Estados Unidos que realmente que promovió la exploración científica humboldtiana en México. Y C. Hart Merriam también fue importante porque él extendió muchos conceptos de Humboldt. Vamos a tomar uno, el famoso Chimborazo, donde él vio la relación entre altitud y distribución de plantas, de trópico hasta alpino. Pero es más o menos plano. Merriam, con sus datos de México y Estados Unidos, mostró que el aspecto, la exposición de las laderas de las montañas son importantes en términos de distribución. No es parejo, tiene una diagonal en términos de su distribución. Y fue muy importante para establecer las zonas de vegetación. Y para poner la aplicación de la ciencia para el beneficio de la sociedad, Merriam estableció que nosotros llamamos zonas de vida. Aquí están sus zonas de vida para Estados Unidos y norte de México. Mira, México está incluido. Canadá está incluido aquí. Fue un argumento para los campesinos para saber qué tipo de plantas pueden introducir y cuándo pueden sembrar plantas para asegurar la
su cosecha para que no se hielan. Y este sistema existe hoy en día. Se llama USDA, United States Department of Agriculture, Plant Hardiness Zone Map. Ese es de 2023. Desafortunadamente no incluye México. México no tiene este tipo de mapas. Todavía Zagarpa tiene mucho que hacer. Bueno, para concluir, en resumen, la continuidad de las plantas de la Nueva España hacia la época de Trans-Mississippi West, podemos indicar que hemos perdido casi 20% de las plantas alimenticias según nuestras encuestas de 100 especies. Pero más llamativa es en términos de plantas medicinales. Hemos perdido 75% de uso de estas plantas medicinales desde la época, desde la visita de Humboldt hasta hoy en día. Esta vinculación de estos registros históricos etnobotánicos nos permite comprender que hay una dinámica en términos de la percepción, los valores, los usos y las estrategias de gestión de diferentes culturas a lo largo del tiempo. Pero con el cambio de geopolíticos que ocurrió después de Humboldt, hemos encontrado continuidades. En particular, esta reducción está asociada en parte a la expulsión de comunidades de pueblos originarios de sus territorios ancestrales, que hoy en día todavía es un pleito muy fuerte en Estados Unidos y también aquí en México. Y también que la política de educación de los niños nativos en internados fue enfocado a civilizarlos. ¿Qué quiere decir? Los jóvenes tuvieron que asimilar la cultura angloamericana y abandonar su cultura nativa. La aplicación de la ciencia humboldtiana por medio de datos y especímenes de recursos bioculturales obtenidos por viajeros que fue influido por Humboldt después de su visita, enfocando a investigación de campo, redes de comunicación, respecto de la importancia de la sociedad, así como la popularización y democratización de la ciencia, se consolidó en instituciones nacionales, pero separados, instituciones por un lado en México y por otro lado en Estados Unidos. En cierta forma hay una complementariedad parcial del sueño de Humboldt, pero todavía nos falta un camino muy largo para caminar. Los narrativos y colecciones de hombres y mujeres exploradores nutren nuestro crecimiento de ciencia botánica en taxonomía, florista, geología, evolución, biogeografía y etnobotánica, en que hoy en día es el oeste de América, desde el sureste de Canadá hasta el norte de México. Y los productos y protocolos de ciencia humboldtiana del siglo XIX siguen aplicándose hoy en día en la actualidad. Ahora, ¿cómo calificaría Humboldt de nuestros avances científicos y culturales después de su visita de hace 220 años? Pues es algo para pensar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Robert, por tu interesante presentación y para muchos de nosotros muy desconocido el tema y obviamente para crear conciencia de dónde estamos. Ciertamente son datos muy impresionantes y si Humboldt viniera y se asomara hoy en día aquí, se revolcaba en la tumba nuevamente. Pues sí, y también quiero decir que la estatua de Humboldt en la Alameda a veces pintarrajeada, porque en México Sí. a veces, ay Dios mío, ya las de haber visto, ¿verdad? Pero la reparan y la reparan, pero ahí está con una presencia muy interesante. Pues si alguien quiere comentar algo, por favor, el doctor José Rubén Romero quiere comentar algo. Adelante, José Rubén. Prende tu micrófono. Ya. Ahora sí. Robert, te felicito de verdad. He disfrutado mucho tu conferencia, he aprendido muchísimo. Te felicito. Y Jonas, quisiera preguntarte dos cosas. Una, si Humboldt conoció de alguna manera el trabajo de Muciño y de Cecé. Y lo otro es, ¿qué hubiera pasado si
estos trabajos de Muciño y de Cecé hubieran sido publicados, ¿qué trascendencia habrían tenido? A juicio tuyo, ¿habrían tenido una trascendencia similar a la que tuvo la obra de Humboldt? Bueno, pues ya, primero, este siempre ha sido la pregunta que hemos hecho. Si, porque Monseño y Cecé pues salieron del país en 1803, más o menos a las mismas fechas que llegó Humboldt. Desafortunadamente, él quedó en Acapulco y quedó en el río Balsas mucho tiempo, y cuando llegó a México, pues ya Monseño y Cecé estaban en el barco en camino. El contacto principal, desde mi punto de vista, fue Cervantes. Cervantes fue parte del equipo de Monseño y Cecé. Él quedó y con su hijo para establecer el Museo Nacional de Ciencia de México. Y ya hemos encontrado correspondencia entre Cervantes y Humboldt. Y interesante, lo tenemos en otra plática, Cervantes replicó Chimborazo en el cofre de Perote. Entonces ya tiene los varios niveles de plantas al cofre de Perote. Entonces, en cierta forma, sí dejó un impacto de la Real Expedición de Nueva España, pero no directamente. Desafortunadamente, mucho del material que Monseño y Cecé llevaron en sus 16 baúles al Madrid, y después todo el problema que fueron hasta Barcelona y después a Ginebra y cosas así, se perdió mucho. México en 1890 intentó de publicar fragmentos, pero desde el punto de vista de taxonomía botánica estaba fuera de fecha. Muchas de las plantas fue escrito por Humboldt, que obviamente la situación política en España en este momento no fue adecuado para promover la ciencia, y mucho menos la publicación de difusión. Además, esta información fue propiedad de la corona, no fue disponible al público, ¿no? Yo siempre hemos tenido la pregunta si Humboldt intentó de contactar el grupo allá en España. Obviamente Cecé murió unos años después. Monseño pues quedó allá, hizo su fama allá hasta presidente de la Academia de Ciencia allá, y que salvó la vida de mucha gente, la fiebre amarilla y cosas así. Pero no tenemos documentación. La única cosa que puede ser es que Humboldt pues quedó mucho tiempo en Francia, y era parte del grupo de Zéjoux y de Condol. Después de Condol fue a Ginebra, y es cuando él consiguió las láminas de Monseño Cecé. Pero después Monseño en Barcelona pidió de regreso. Entonces, las damas de Ginebra hizo cálculos de los dibujos que tenemos copias en el Instituto de Biología, y fue la base para la ciencia botánica por 2 siglos, hasta que en 2000 salió en una subasta en Barcelona unos cuadros de plantas bonitos. El Instituto de Arte e Ilustración Hunt en la Universidad de Pittsburgh lo compró, y pues ahorita hay un pleito entre ellos y España, que si estas son propiedades de España, es propiedad de Hunt. Hunt ha colaborado con nosotros. Ustedes, el doctor Labastida colaboró con nosotros. Fuéramos 35 investigadores del Instituto de Biología y también de Filología, y ya publicó 13 volúmenes de estas obras de arte por parte del siglo XXI. Y está disponible. Entonces, Hunt no está guardándolo para fines personales o comerciales, están compartiendo con México.
los originales. Y está compartiendo por medio de publicaciones y imágenes digitales. Ya. Es, es- ¿Alguien más tiene? es una edición muy bonita, la que hizo Siglo XXI y la Universidad, de la obra de Mocinho y de Cecé, ¿eh? Es espléndida. Bueno, el doctor Javier García luego tiene la palabra. Adelante, Javier, y prende tu micrófono. Eso. Sí, bueno, enhorabuena, una maravillosa ponencia. Huelga a decir lo que he aprendido y sobre todo ese descubrimiento, esa imbricación entre lo que es la botánica y la etnografía, la antropología y la cultura. Simplemente felicitar y el orgullo, como siempre digo, de estar en una academia que sea academia también de ciencias y que lo demuestra pues de una forma tan Claro. maravillosa como la ponencia que hemos tenido hoy la oportunidad de seguir y como digo, de aprender tanto. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera tomar? Ana, desde España también. Ana Diegues, prende tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. También yo quiero unirme a las felicitaciones al profesor Robert Wright. Ha sido realmente muy claro, sobre todo para los que venimos desde otros campos que no son directamente la biología. Y bueno, yo lo que sí quería recordar, porque es cierto que a Humboldt está echando una mano pues Carlos IV. También quiero recordar aquí un precedente, aunque claro, tuvo la mala suerte de que toda su documentación se perdiera en el incendio del Escorial, fue al médico Francisco Fernando de Toledo en 1577 y a Felipe II, ya interesado en todo precisamente esas plantas y esa riqueza que estaba llegando desde América y que había un interés por, claro, estamos hablando de otra época completamente distinta, pero no deja de ser el Renacimiento, no deja de ser el humanismo, no deja de ser el interés de aquello que es bueno y beneficioso para el hombre. Entonces ya este médico español fue con mandato del rey a recuperar o a tomar nota de toda esa biodiversidad que había en este nuevo mundo y precisamente lo que más le interesaba es tomar nota de esos elementos medicinales que podían sacarse aquí. Entonces, también quería recordarlo un poco como reivindicando también su figura que, bueno, por la mala suerte de la historia, pues ha quedado un poco oculta y que después Humboldt, pues yo creo que en cierto modo, pues también ha tomado su testigo. Muchísimas gracias, profesor White, porque ha sido muy elocuente, muy claro y también creo que es una forma, un acicate para todas aquellas nuevas generaciones, ver todo lo que aún nos falta por avanzar, por aprender y por no olvidar esos usos que se hacían de la medicina y que podemos volver a recuperar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. ¿Alguien más? Bueno, Hugo Martínez escribe, felicidades, muy interesante conferencia. Hay comunidades que recolectan plantas medicinales en condiciones difíciles, ya que no se pueden cultivar en ambiente controlado, es necesario su recolección en terreno agreste. No sé Sí, si quieres... hay mucho que hacer aquí y afortunadamente nosotros hemos tenido apoyo por parte del UNAM como por parte de Conavio para estas cosas. Desafortunadamente, el apoyo que hemos recibido a nivel internacional ha provocado problemas. Hasta fuimos acusados de ser biopiratas mundiales y cosas así. Pero en el sentido de Humboldt, él no vio el problema humano como una cosa que está limitado dentro de una límite de un país. Él lo vio como una situación internacional y yo creo que esta ha sido la filosofía de los científicos después de Humboldt, por ejemplo, en el US Biological Survey, que vinieron a México y elaboraron una forma para apoyar a agricultores de cómo y puedo y qué plantas cultivar bajo condiciones que son a veces muy severos y como estamos viendo en el futuro en términos de cambio climático y todo eso. Entonces yo creo que esperamos que un día podamos regresar a una comunidad internacional e intercambiar ese tipo de experiencias. Ojalá.
Ojalá, claro que sí. Pues no sé si haya por ahí alguna otra intervención que me la hagan, no, ¿verdad? Bueno, pues Robert, nuevamente muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu investigación. Sabemos que eres un apasionado de Chihuahua, de los rarámuris. Ay, perdón, ¿alguien tiene prendido el micrófono y quiere hablar? No. Bueno, y de tu interés y tu pasión por Chihuahua, y especialmente por los habitantes de allá, los rarámuris, de los que has trabajado enormemente y que has vivido y convivido con ellos precisamente allá, ¿sí? Bueno, pues a nombre de nuestra academia, agradecemos enormemente tu conferencia, además de los que ya mencionados académicos, quiero decir que estuvo también Martín, Nuri, Alfonso y Beatriz. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos Muchas dentro felicidades. Muchas felicidades, gracias Alfonso, y nos vemos el próximo mes, que nos acompañen, que llegamos casi a 50 seguidores, Robert, lo cual quiere decir que hubo un interés muy fuerte en el conocimiento de este tema. Buenas noches, buena madrugada en España. Y Abrazo. hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias nuevamente, Martín, muchas gracias a todos, y nos vemos dentro de un mes. Felices Pascuas también, a todos. Muchas gracias.